Hola Amix, ¿cómo estás? Bienvenido a Un Momento Contigo. Bienvenido nuevamente a mi habitación. Aquí te saluda Vani. Espero que ahora que me estás escuchando estés teniendo un momento bastante relajante, o si lo que estás buscando es bajarle un poquito el ruido del mundo, estoy aquí para acompañarte. El día de hoy vengo a contarte una historia que va mucho de cuando tú sientes que necesitas ser alguien más para que los demás te acepten, o más bien que necesitas ser menos. Es una historia que habla sobre límites, sobre conocerte a ti mismo, sobre cuando una amistad tal vez no es lo que dice ser porque se beneficiaba de esos límites que no sabías poner. Entonces espero que de cierta manera te sientas acompañado, tal vez un poco identificado, y si no es así, pues simplemente que disfrutes mucho de esta historia que escribí con mucho cariño. Esta historia se llama Luna Roja. En Trasmos hay muchas historias que envuelven al pequeño pueblo encantado: brujas, aquelarres, maldiciones antiguas y otras leyendas que nadie se atreve a decir en voz demasiado alta. Hoy vengo a contarte la historia de Luna, una joven que nació una noche de eclipse, bajo una luna roja tan grande que pareció quedarse mirando el pueblo durante horas. Su madre decía que había sido una bendición. Los vecinos, en cambio, pensaron que era el primer indicio. En Trasmos, una mujer no necesitaba hacer magia para ser llamada bruja. Bastaba con hablar demasiado fuerte. Bastaba con no sonreír cuando alguien esperaba una sonrisa. Bastaba con enojarse en el momento equivocado, con tener más de 2 amigas, con reunirse a puerta cerrada, con mirar al monte como si quisiera irse más allá de donde el pueblo le permitía existir. Porque sí, en Trasmos, solo las mujeres podían estar malditas. La comunidad era pequeña, de apenas 100 habitantes. Lamentable o afortunadamente, todos se conocían bien, o eso creían. Aquellos juicios crecían rápido, como la humedad entre las piedras. Una palabra bastaba para encender sospechas, una sospecha bastaba para encender antorchas. Desde niña, Luna vio como algunas mujeres cercanas a ella eran señaladas sin derecho a explicación. No hacía falta que hubieran hecho daño, no hacía falta que hubieran mentido, robado o maldecido a nadie. A veces solo bastaba con que alguien dijera: hay algo raro en ella. Y entonces el pueblo entero lo creía. Por eso Luna aprendió pronto. Aprendió a ser amable incluso cuando le faltaban el respeto. Aprendió a sonreír a conocidos y desconocidos. Aprendió a esconder su enojo debajo de la lengua y a doblar su incomodidad hasta que cupiera en los bolsillos de su vestido. Aprendió a cuidar de quienes no siempre la cuidaban. Aprendió a sostener, a escuchar, a no pedir demasiado, a no necesitar demasiado. Aprendió tan bien a hacer de esa manera que con el tiempo dejó de parecer una estrategia y se volvió parte de su identidad. La gente decía que Luna era una buena chica, un poco distraída quizá, un poco metida en su propio mundo, pero amable, correcta, atenta, la mejor hija, la mejor vecina, la mejor amiga, la mejor. Y eso era terriblemente agotador. Pero Luna nunca se atrevió a pensarlo en voz alta. Había visto lo que ocurría con las mujeres que se cansaban. Con los años dejó la casa de sus padres y se mudó a una pequeña vivienda en las orillas del pueblo. Era un lugar silencioso, casi escondido, con ventanas que daban al monte y una luz dorada que entraba por las tardes como si el sol tuviera cuidado de no hacer ruido. A Luna le fascinaba esa vista. Desde ahí el mundo parecía menos duro. Tenía 2 amigos muy cercanos, Leonardo y Graciela. Habían crecido juntos, entre calles empedradas, tardes de lluvias y secretos guardados en voz baja. Con ellos, Luna podía ser un poco más ella. No del todo, nunca del todo, pero sí un poco. Dentro de esa pequeña burbuja no había hogueras ni juicios,
Solo compañía, risas y la sensación extraña de que por momentos el mundo no era un lugar tan hostil. Luna, aunque no podía ser ella misma por completo, dejaba que los demás lo fueran cerca de ella. Para ella, un enojo era solo un enojo, no una prueba de maldad. Una tristeza era solo una tristeza, no una condena. Una sombra era solo una sombra, no necesariamente una señal de brujería. Quizá por eso le enfadaba tanto, aunque casi siempre en secreto, que en trasmos todo tuviera que medirse con juicio. La risa, la rabia, el silencio, la forma de querer, la forma de irse o quedarse. Con las personas que amaba, Luna jamás quiso mirar de esa forma, mucho menos con Leonardo y Graciela. Leonardo casi nunca cargaba con el juicio del pueblo. A él se le perdonaba los silencios, las ausencias y las contradicciones. Graciela, en cambio, sí conocía el peso de esas miradas. Tal vez por eso, dentro de la casa de Luna, se permitía sacar todo lo que afuera escondía. Su luz, su risa, su furia, su oscuridad. Luna creía que su casa era un refugio para ambas. Ahí Graciela podía ser ella misma, o al menos eso pensaba Luna. Y ahí Luna por fin podía aflojar un poco los hombros, podía respirar sin revisar si su rostro estaba siendo suficientemente amable, podía dejar que el silencio no significara nada malo. Con el tiempo, entre ellas empezó a crecer una transparencia extraña, una intimidad hecha de tardes largas, tazas tibias y secretos que nadie más conocía. Pero a veces, cuando Graciela no podía verter su oscuridad en el mundo, la descargaba sobre Luna. No siempre era evidente. Un día llegaba con el pastel favorito de Luna y se lo entregaba con una ternura que parecía verdadera. Pero después, cuando Luna no miraba, apagaba sus velas, rompía las flores de la mesa o movía las cosas del lugar. Luego, al ver el miedo en su rostro, decía: «¡Ah! Pasó otra vez». Y Luna, que no solía creer en espectros ni maldiciones, empezó a temer de su propia casa. Si Graciela lo decía, tenía que haber algo. Si su mejor amiga lo estaba viendo, quizá era verdad. Quizá la casa sí estaba embrujada. Leonardo también pasaba mucho tiempo ahí. Dentro de la casa era distinto. Cuidaba de Luna, la escuchaba, le hablaba con una suavidad que a ella le hacía creer que no todo en el mundo era juicio. Pero fuera de esas paredes algo cambiaba. En el pueblo, Leonardo se volvía distante, frío, como si ya conociera menos, como si la ternura que dejaba en la casa no pudiera cargar la luz del día. Luna no sabía explicarlo, pero a veces sentía que trataba con dos hombres distintos. Una tarde, mientras descansaba cerca de una pequeña fogata junto a la ventana y su perrito, desde donde se alcanzaba a ver el cerro cubierto de neblina, Graciela tocó la puerta. Luna abrió y sintió que el frío de afuera entraba antes que su amiga, pero no era frío de esos que te invitan a cubrirte con una cobija y recostarte junto a tu perrito. Era un frío más hondo, casi helado, de esos que rozan los huesos y el corazón. Tal vez era una premonición. Graciela entró deprisa, se veía alterada. ¿Todo está bien?, preguntó Luna. Sí, respondió ella, abrazándolo demasiado rápido. Después se sentó junto al perrito cerca de la fogata, como si nada ocurriera. Luna le ofreció té y Graciela aceptó. Entonces, Luna fue a la cocina a calentar agua en el pequeño pozo de piedra. Mientras esperaba, sintió un frío rozarle el cuello. Giró la cabeza y la vio. Graciela estaba apagando sus velas. Podía haber sido un gesto inocente, podía haber dicho que Luna le molestaba, que no se había dado cuenta, que solo quería ayudar. Pero a Luna ese movimiento le atravesó el corazón. Regresó a la sala con pasos temblorosos. Graciela la miró de inmediato y dijo: «Pasó otra vez». Se apagaron solas. Algo dentro de Luna se rompió. Todo lo que había contenido durante años, la duda, la vergüenza, el miedo, la necesidad de ser buena, la obligación de no incomodar, comenzó a subirle por la garganta. Las lágrimas le llenaron los ojos. «¿Por qué me estás mintiendo?», preguntó. «¿Por qué quieres que tenga miedo de mi propia casa?». Graciela frunció el ceño como si Luna hubiera dicho algo imperdonable. «Estás perdiendo el control, no sé de qué hablas».
Luna sintió aquella tristeza que se convertía en enojo. Trató de morderse la lengua como le habían enseñado desde niña. Trató de tragarse la furia antes de que saliera la bruja que el pueblo siempre había temido encontrar en ella, pero esta vez no pudo. «¡Sé lo que hiciste!», gritó. El silencio duró apenas un segundo. Después, Graciela retrocedió, abrió los ojos con terror y comenzó a gritar. «¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Una bruja!». Aquello terminó de desatar el dolor de Luna. Graciela salió corriendo de la casa como si su mejor amiga se hubiera convertido de pronto en un ser maligno. Luna fue detrás de ella, todavía llorando, todavía intentando entender cómo un límite podía parecerse tanto a una amenaza en los ojos de alguien que decía amarla. Los gritos de Graciela atravesaron el pueblo, y eso bastó. Las puertas comenzaron a abrirse, las siluetas aparecieron entre neblina. Uno a uno, los habitantes de Trasmo se acercaron con antorchas en la mano. Había bastado con un solo grito para convertirla en monstruo. Luna sintió entonces un fuego recorrer de todo el cuerpo. No era el fuego de las hogueras del pueblo, era otro, uno que había dormido durante años bajo sus costillas, escondido detrás de sonrisas correctas, palabras suaves y lágrimas tragadas. El fuego salió de ella. Primero encendió las cortinas, luego las flores secas, después todas las paredes de la casa. La multitud se detuvo horrorizada. Luna entre lágrimas solo pudo gritar: «¡Váyanse todos de aquí!». Y mientras regresaba a su casa en llamas, alcanzó a ver a Leonardo. Estaba entre la gente, iluminado por el fuego. Él solo observaba. Los días que siguieron fueron muy complicados. Mágicamente, la casa de Luna había quedado completamente quemada por fuera. Las paredes estaban negras, las ventanas cubiertas de ceniza y la puerta marcada por el fuego. Sin embargo, por dentro algo parecía reconstruirse poco a poco. Las vigas volvían a levantarse durante la noche. Las tazas rosas aparecían completas al amanecer. Las flores que Graciela había quebrado comenzaron a brotar de nuevo tímidas, en pequeños frascos junto a la ventana. Fue entonces cuando Luna entendió que tal vez, después de todo, sí había algo mágico en su casa, o quizá era ella. No salió durante los siguientes 5 días. Sobrevivió con la comida que tenía guardada y con su perrito, que no se separaba de sus pies. A veces escuchaba voces del otro lado de la puerta. «Ahí vive una bruja peligrosa», decían unos. Otros lanzaban piedras contra las paredes quemadas. Algunos ni siquiera toleraban caminar frente a la casa. Al pasar, bajaban la mirada y corrían, como si temieran que Luna pudiera maldecirlos con solo existir detrás de una ventana. Los primeros días, todo aquello le dolió profundamente. Luna sentía el rechazo como una segunda quemadura. Había perdido al pueblo, había perdido la tranquilidad, había perdido su identidad y, sobre todo, había perdido a Graciela. Pero con el paso de las horas, algo dentro de la casa comenzó a calmarse, y algo dentro de Luna también, hasta que una noche, justo cuando el cielo empezaba a oscurecerse, alguien tocó la puerta. El sonido la sobresaltó. Hacía días que nadie tocaba así, ya no para entrar, ya no con cuidado. «¿Quién es?», preguntó con la voz apenas firme. «Soy Leonardo». A Luna se le aflojó el pecho. Sintió unas ganas inmensas de ser contenida, de ser abrazada, de que alguien le dijera: «Yo sé quién eres, yo vi tu casa por dentro, yo sé que no eres un monstruo». Corrió a abrir. Leonardo entró rápido y cerró la puerta detrás de él. La abrazó con fuerza y por un instante Luna quiso creer que todavía quedaba algo seguro en el mundo. «¿Qué pasó?», le preguntó él. Luna respiró con dificultad. «Estoy asustada». Leonardo la miró como si tuviera una solución. «Solo tenemos que convencerlos de que tú no eres lo que fuiste ese día, que tú no eres la que grita, ni la que llora, ni la que se queja. Tenemos que mostrarles que no eres una bruja». Las palabras le cayeron a Luna como una bofetada. Tardó unos segundos en responder. «Leonardo, tal vez lo que pasó ese día no me hace una bruja. Tal vez solo soy yo». Él negó con la cabeza de inmediato. «No, tú no eres así. Tú siempre eres amable, incluso cuando Graciela era mala contigo. Tú siempre fuiste buena. A veces incluso pensé que ella era la bruja.
Yuna se quedó inmóvil. Pensó en Graciela, en todas las veces que había sido cruel, en todas las veces que había apagado sus velas y luego le había hecho creer que su casa estaba embrujada. Pensó en lo fácil que habría sido señalarla también, llamarla maldita, condenarla con una sola palabra. Pero Yuna nunca lo había hecho. Para ella, la oscuridad de alguien no bastaba para quemarlo. Y a Graciela, en cambio, le había bastado un solo grito de Yuna para sentenciarla. Sintió el cuerpo pesado, cansado de comprender, cansado de justificar, cansado de ser buena para demostrar que merecía quedarse viva. Leonardo se despidió poco después, parecía nervioso, apurado. Al salir, Luna alcanzó a escuchar una voz afuera. ¿Lograste convencerla de que se entregue? Tenemos que erradicar a las brujas. Leonardo guardó silencio apenas un segundo. No, respondió, y luego se alejó corriendo con ellos. Eso terminó de romperle el corazón. Todo lo que alguna vez había parecido seguro ya no estaba. Las personas a las que Luna les había mostrado más de sí misma eran las mismas que ahora dudaban de ella, la corregían o la entregaban al juicio de los demás. Esa noche, mientras dormía, la casa volvió a transformarse. Las puertas se hicieron más gruesas. La madera se endureció hasta volverse casi imposible de romper. Sobre la cerradura apareció un brillo antiguo, como si el fuego hubiera despertado una magia que llevaba años esperando. Desde entonces, nadie podría entrar sin llave, y solo existía una, y la tenía Luna. Dentro de ella ocurrió algo parecido. Al principio pensó que se estaba volviendo loca, porque ya no podía contener lo que sentía. Si estaba triste, lloraba; si estaba enojada, el aire de la casa se calentaba; si algo le dolía, las paredes crujían con ella. Pero con el tiempo entendió que no se estaba destruyendo. Por fin se estaba escuchando. Tal vez era una de ellas. Tal vez siempre había sido una bruja. Pero el pueblo estaba equivocado sobre lo que eso significaba. Ser bruja no era ser mala, era dejar de pedir perdón por tener fuego. A su corazón también le creció una cerradura, no para dejar de amar, sino para no volver a entregarse sin puerta, sin techo, sin refugio. Desde ese día, Luna no volvió a dejar entrar a nadie a su casa. Los vecinos siguieron rondando, siguieron inventando historias. Algunos decían que por las noches se escuchaban llantos, otros juraban haber visto sombras detrás de las cortinas. Pero Luna empezó a entender que esos murmullos ya no eran sentencia, eran un filtro. Con los años, conoció a algunas personas que miraban el mundo de una manera parecida a la suya. Mujeres y hombres que no llegaban con antorchas, que no confundían una puerta cerrada con una amenaza, que sabían quedarse cerca sin exigir una llave. Luna nunca pudo dejarlos entrar a su casa, pero detrás de las paredes quemadas construyó un jardín hermoso. Ahí, de vez en cuando los recibía, lo suficientemente cerca para quererlos, lo suficientemente cerca para reír, lo suficientemente cerca para compartir el té, mirar el monte y recordar que todavía podía amar, pero no tan cerca como para que su casa volviera a destruirse una vez más. Y así, con el tiempo, el pueblo siguió contando la historia de la bruja de la casa quemada. Decían que era peligrosa, decían que estaba maldita, decían que nadie debía acercarse demasiado, pero quienes alguna vez se sentaron en su jardín sabían otra cosa. Espero que te haya gustado esta historia. La verdad es que, si te soy sincera, está puesto todo mi corazón en ella. Y pues nada, si alguna vez te has sentido como Luna, si alguna vez te han hecho sentir como Luna, solo quiero recordarte que quienes te aman no van a ver tus límites como amenaza. Al contrario, los van a festejar. Así que, pues bueno, espero que te haya gustado, espero que la hayas disfrutado conmigo. Muchas gracias por tomarte el tiempo de escucharme, de acompañarme, de abrirle las puertas a esta mujer que quiere ser escuchada y que quiere conectar. Así que si lograste conectar conmigo, te abrazo muy muy fuerte
y espero que tengas una noche muy, muy linda. En el próximo episodio voy a estar reflexionando un poco sobre esta historia, así que si te gustó, espero que puedas acompañarme. Y también me gustaría mucho que comentaras, que me ayudaras con un me gusta, me funcionaría mucho y te lo agradecería con todo mi corazón. Gracias por estar aquí. Chopi, Dormido y yo te mandamos un abrazo fuerte. Adiós.